Bueno, voy a saludar en primer lugar al presidente de la Asociación Agropecuaria de Dolores, a las autoridades presentes, legisladores, intendentes de Soriano, un gusto estar acá en su tierra fértil, dice el escudo, ¿no? También, bueno, probablemente a otros representantes de organizaciones, de productores que están presentes acá. Quiero saludar especialmente a un actor ahora de la agricultura, que es un antecesor del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el compañero Ignacio Ufa. No sé si le puedo decir compañero, si me hablo así, bueno, puedo decirlo entonces, ¿no? Mi colega Ignacio Ufa, porque al fin y al cabo creo que también en estos espacios hay que justamente trasladar ese diálogo, esa cultura del diálogo, y en muchos casos, y en este sector en particular, esa cultura de una construcción acumulada de políticas de Estado. Indudablemente varios de los temas que podemos hablar son parte también de continuidad, no solo del gobierno anterior, sino de gobiernos anteriores. Me queda un desvío personal, porque este tipo de actividades también, y recorrer un poco el territorio con bastante intensidad, me recuerda a un compañero mío de facultad del año 99, la generación de la Macri, ahí estuvo con Martín, está Martín por al lado, andaba el negro Larralde, que está menos negro, ahora con un poco de canas. La verdad que es un gustazo de este tipo de actividades, encontrarme con compañeros que además también desde su lugar aportan y aprendo mucho del conocimiento que tienen, en este caso, trabajar en estos lugares. Rearmando un poco lo que iba a hablar, y tomando, bueno, el listado de los aportes de la asociación, probablemente nos plantean varios temas: la competitividad vinculada al costo del combustible, la energía, la cuestión de la inserción internacional, algunas experiencias. Yo la quería marcar, el tema del calado, estuve en la partida, creo que conocí un poco el programa de calado, creo que también es un tema desde la experiencia concreta del proyecto que tuvieron, me parece interesante estudiarlo, pensarlo un poco más, eventualmente cómo acompañar desde la política pública esa propuesta. El tema del río, indudablemente, la infraestructura, la conflictividad laboral también me parece como parte de la experiencia. De algunas cosas voy a hacer respuestas generales porque es parte de lo que queríamos contar, cómo venía trabajando el Ministerio. De otras, indudablemente, quedan parte de esta agenda de diálogo que hoy se ve, pero en realidad no es en esta actividad de fiesta, pero indudablemente es parte de la historia democrática de este país, ese encuentro frecuente, cercano entre el sistema político y las organizaciones, en este caso las asociaciones de productores. Indudablemente vamos a tener muchas instancias para poder avanzar, discutir y principalmente acordar en varios de los temas que hemos planteado en la ciudad. Lo primero, y cambiando el sentido de lo que pensaba hablar inicialmente, es la necesidad de construir otro relato, capaz no entre nosotros, pero sino otro relato del sector agropecuario y particularmente de la agricultura, otro relato hacia nuestro país. ¿En qué se hace y cómo se hace? Esto, al fin y al cabo, que tiene tanta historia, es parte de nuestra humanidad, que es la producción de alimentos particularmente. Para que tengan una idea del otro relato, otra forma de contar, de comunicar, además de reivindicar la importancia que tiene el sector agropecuario en nuestro país, anoté 9 puntos que están vinculados a lo que se lanza hoy, que es una cosecha, es algo simbólico. Pero lo primero es el trigo. A veces hay también un poco de protagonismo, ¿no? Pero es los alimentos básicos históricos de la humanidad. Entonces hoy se lanza, y capaz que ustedes están en la dinámica cotidiana, es un grano, es parte de un cultivo agrícola de invierno. Pero en ese otro relato es decir, lo que está ahí es la espiga que forma parte de la historia de la humanidad. Y eso, hay gente, mucha gente de este país, que forma parte de esa necesidad de otro relato, de decir, bueno, hoy se cosecha, no es el grano, es el trigo, es parte de la historia de la humanidad. Al fin y al cabo,
es el pan. Y mucha gente no lo tiene tan presente en esa necesidad de construir, o esta sociedad en general, de construir otro relato. Segunda cuestión del relato es la historia que hay atrás de esta zafra o esta cosecha de ceniza hoy. Acá en este departamento y en este país particularmente, y hay más de 100 zafras de trigo, capaz, en un momento de la historia, mi departamento que tenía en el escudo, la espiga de trigo, antes que probablemente llegue con tanta intensidad a Soriano, a Colón, a las zonas agrícolas, el principal lugar de producción de trigo en Uruguay era Canelones. Después se fue corriendo hacia esa zona. Indudablemente, este cultivo o la agricultura forma parte de una identidad que hace historia de familias, historia de gente, y eso también es otro elemento de esta necesidad de contar otra historia y construir otra historia. ¿Qué representa una cosecha? Recién lo decía el secretario de Presidencia. No es solo incluso las máquinas que vemos hoy. La cosecha refleja esfuerzo, dedicación, pero es también síntesis del empleo, de la innovación, de la inversión, de los riesgos, cada vez más riesgos también en ese mundo tan de incertidumbre de mercados comerciales, pero también climáticos. Entonces la cosecha no es solo la máquina que se ve en la foto de todas las cosechas, sino que esa cosecha empieza a ver lo único de eso, ¿no? Trabajo, dedicación, inversión, riesgo, esperanzas, pero también muchas angustias de lo que puede pasar en ese ciclo, y en ese ciclo cada vez más, al fin y al cabo, frágil por cuestiones externas o internas. Atrás de esta cosecha, y también hay que transmitirlo, comunicarlo de otra forma, es el desarrollo territorial, encadenamientos de valor productivos que genera una zafra como esta, o un ciclo agrícola, o la agricultura en este país. Que es el tema indudablemente del empleo, de la economía, las dinámicas territoriales. Uruguay es un país que tiene problemas realmente de generación de empleo, y mucho más empleo en el interior, descentralizado, en cierta medida. Bueno, la agricultura, el sector agropecuario, indudablemente hay que buscar otro relato de lo que genera desencadena en los territorios donde se desarrolla el sector agropecuario y particularmente la agricultura. Le agregaría en este caso, a mí me alegra mucho que hay mucha gente joven hoy acá. Probablemente sea parte de la identidad de la agricultura y capaz que lo diferencia de otros rubros de producción, es la cantidad de gente joven, como uno, ¿sí? Un poco más chico, pero no es una foto común del sector agropecuario o de algunos sectores que realmente el proceso de envejecimiento, hay menos población joven. A mí me alegra mucho, y es también parte del otro relato que hay que construir, que la agricultura, por la forma, por la tecnología, porque probablemente la vida sea en el pueblo y no tanto en el campo, hay un montón de factores que explican que la agricultura también es un espacio para el desarrollo laboral, técnico, científico de los jóvenes. En la cosecha no logramos transmitir las condiciones ambientales ecosistémicas que tiene este país para producir. ¿Por qué se puede hacer el trigo? ¿Por qué se puede hacer la soja, el maíz, el sorgo, la colza? Bueno, creo que también hay que transmitir, porque de ahí transmitimos, podemos darle la vuelta de lo que quieran, con otros rubros, me acuerdo, rubros famosos de intentos de desarrollo del país, indudablemente otros cadenas, pero al fin y al cabo que sustenta que nuestro principal sector de la economía es el sector agropecuario, es porque nuestro país lo que tiene su base es justamente la tierra, el agua, el clima, más allá de los tiempos actuales de cierta inestabilidad. Por eso es lo que tenemos como factor central de producción y desarrollo del país. Y eso hay que trabajarlo mucho más cuando se cuestiona a veces al sector y las formas de producir el sector. Otro que no se ve y que hay que transmitirlo porque forma parte de la identidad de la cultura es toda la resistencia y resiliencia, como decía el presidente de la asociación, que hay atrás de esto. La gente no tiene idea, o la sociedad en general del Uruguay no tiene idea realmente esa capacidad de resistencia de lo que implica haber sorteado en 5 o 6 años 2 sequías, la última muy importante, en términos de, indudablemente, económicos, impactos productivos,
de deuda, de todo lo que implica eso, pero también el impacto emocional que genera eso. No se menciona en este rubro que afecta a una familia, a una empresa, pero después la acerca del 2022-2023, no solo en la cuestión económica, que mucha gente probablemente haya quedado afuera o fue un empujón para salir del sector, sino también en la cabeza, en el cuerpo, en la vida que nos afecta. Eso hay que saber transmitirlo de otra forma y comunicarlo de otra forma. También hay que comunicar mejor que la agricultura en Uruguay igualmente ha ido mejorando sus formas de producción, incorporando, por ejemplo, la cuestión ambiental, que permanentemente se plantea como una tensión, una contradicción a los sistemas de producción agrícola. Creo que hay que dar un mensaje mucho más claro de lo que ha, al fin y al cabo, evolucionado la agricultura del Uruguay, incorporando las cuestiones ambientales, no solo del suelo, sino también del agua, los productos que se utilizan, las formas que se utilizan, incorporando cada vez más a la cuestión ambiental y la salud, no como una atención interna, sino como formando parte del sistema y el diseño del proyecto del sistema de producción. Entonces, lo primero quería cerrar, dar este mensaje. Y acá hay responsabilidad también del gobierno, y particularmente del ministerio, en esto que planteaba el Pacha. Bueno, tenemos que ser socios en la construcción de otro relato, que igualmente lo primero es marcar al Uruguay la importancia que tiene este sector para el desarrollo nacional, para también la distribución de la riqueza de este país, pero que esos relatos tienen otros componentes que son algunos de los que dije, solo con el ejemplo de que hoy se inicia una zafra o una cosecha de trigo. El Ministerio de Ganadería, y para no extenderme mucho más, hay 6 o 7 líneas importantes que está trabajando, algunas son continuidad, ajustes, otras son más recientes, pero que están en sintonía con varios de los planteos de la asociación y en general de los productores. Igualmente un sistema de los mercados, la consolidación de mercados que ya están y la profundización de algunos de ellos. Igualmente es un desafío grande para el Estado y también para los productores en el acuerdo Mercosur y Unión Europea. Hay que ver, algunos rubros probablemente puedan tener sus dificultades, otros será un escenario de crecimiento y desarrollo. Pero hay mercados como este, el europeo, que ya está, es un mercado que ya tenemos, probablemente cambien la profundización, escala en este tipo de mercados. Indudablemente también, como parte de la política y la estrategia de Cancillería, del Gobierno y del Ministerio de Agricultura, la búsqueda de mercados, y hay como comentarios, más allá de los mercados que la agricultura tiene, hay algunos avances como México, con China indudablemente, en otros cultivos, en otros granos, Filipinas, Arabia Saudita, Indonesia. Por ejemplo, en segunda quincena de noviembre, y eso fue una gestión muy intensa de este gobierno, de Cancillería y del Ministerio de Ganadería con Indonesia, que empieza en una reunión bilateral del gobierno y el presidente Orsi. Segunda quincena de noviembre vienen a inspeccionar 7 plantas lácteas y hay una posibilidad muy cercana en el tiempo de que Uruguay pueda exportar leche en polvo, principalmente a Indonesia. 280 millones de consumidores, habitantes, y es uno de los mercados, así como la India, como decía bien el secretario de Presidencia. Entonces, el mercado indudablemente es un deber importante para el gobierno, para la Cancillería, para el Ministerio de Ganadería. Hemos desarrollado un equipo importante trabajando en el tema del mercado, pero indudablemente de los efectos vinculados de la articulación necesaria con el sector privado. Hay un compromiso grande del gobierno de consolidar mercados ya existentes, profundizar en algunos de ellos, indudablemente la búsqueda de nuevos mercados que permitan, como en este caso, indudablemente, uno haría la leche que estamos produciendo para poder abastecer esta posible demanda de Indonesia. La COMAC, como ley de inversiones, que fue señalada como una herramienta bien importante, sí la estamos ajustando, la estamos mejorando, con mucha parte de los aportes que el sector privado ha hecho, y hay una, por ejemplo, se agrega claramente que ya estaba los beneficios al riego y las inversiones en agua, o sea, en el marco de la política de la Estrategia Nacional de Riego, la COMAC va a ser ajustada, o ya están los ajustes realizados para que el riego indudablemente sea uno de los sectores
o las inversiones beneficiadas del sistema o la ley de inversiones a través de la COMAF. Probablemente una herramienta es parte también de la cultura de política de Estado que hay que reivindicar, es continuidad, pero también dentro de la continuidad, modificaciones, ajustes, mejoras, y en este caso la mayor parte son también aportes de los usuarios de este sistema de promoción de la inversión. Igualmente hay un desafío porque también es con el tiempo de los planes y manejo de uso del suelo, una herramienta identitaria en Uruguay que también certifica calidad y sellos de los posibles accesos y consolidación del mercado, pero igualmente hay que ajustarla, pensarla, actualizarla, y eso sobre todo en base al aporte de quienes son los que trabajan más allá del ministerio, que son los productores que realmente son los que han utilizado, padecido, cuestionado, pero sobre todo el intento siempre de mejorar una herramienta que al fin y al cabo se identifica en nuestra producción agrícola. Y es parte de lo que nosotros presentamos en el mundo, es la calidad de los procesos y de los productos. Los planes de uso del suelo son una herramienta que tiene que seguir, pero probablemente hay que ajustarla, mejorarla y ahí sobre todo evitar el aporte de ustedes. Hay un nuevo mundo, no es tan nuevo, pero indudablemente vinculado al desarrollo de la agricultura, el clave de sostenibilidad, es el desarrollo de los bioinsumos como estrategias complementarias o sustitutivas del uso de algunos de los productos que se usan para la agricultura. Ahí en Uruguay también el sentido de política de Estado avanzó en el periodo pasado, hay un decreto de promoción y desarrollo de los bioinsumos para la actividad agropecuaria, y en eso también venimos avanzando muy bien, acuerdos con Brasil incluso, que es un país que tiene una base muy importante en el desarrollo de esta tecnología, y creemos que es una herramienta promovida por el Estado que incluirá también, y ese es nuestro horizonte, nuestro concepto, beneficios para promover el uso de estas herramientas, que nos parece también una política de Estado que se viene desarrollando y en horizontes a futuro indudablemente pasa a ser una referencia importante en el diseño, el uso y planificación de los sistemas de producción agrícola. La Estrategia Nacional de Riego, ya lo hablaron, no voy a desarrollarlo. Hay que reivindicar la necesidad de que la política de riego sea política de Estado, y creo que los mensajes que se han planteado hasta ahora, no solo mensajes discursivos, sino institucionales, se crea un espacio en la Presidencia de la República, tiene dos niveles, un nivel político donde participa el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Ambiente, Presidencia de la República, un segundo nivel que es de acuerdos y trabajo técnico de toda esta esfera del Estado, y lo que plantea básicamente es que el riego sea una política de Estado con todas esas dimensiones, financiamiento, costo de energía, lugares, entre los cuales indudablemente uno de los lugares que aparece claramente es el proyecto que tiene bastante tiempo de esta asociación. No sé si el proyecto de esta asociación, la zona sí es una zona de explotación y particularmente la agricultura de secano, pero particularmente se recoge con una propuesta que tiene un trayecto bastante largo, que es la propuesta que mencionaba el presidente de la Asociación Agropecuaria de Dolores. Igualmente el mensaje, el riego, porque lo que hay asociado ahí es la dificultad de los márgenes cada vez más justos de los sistemas de producción en la agricultura particularmente. Se ha avanzado muchísimo en base a manejo, diseño, gestión, tecnología, innovación, genética, pero los márgenes de mejorar los sistemas actuales, de crecer dentro de los sistemas actuales de producción en la agricultura, indudablemente son cada vez más chicos. Más allá de los precios internacionales, las asociaciones, los agrónomos, los profesionales que trabajan, los productores saben que ese margen es cada vez más chico. Entonces, indudablemente, el riego no solo incorpora un segundo techo de la producción como se plantea, sino que también incorpora el sentido necesario de la estabilidad. No es solo producir más, sino también con las incertidumbres del clima, del mercado, del precio, incorporar el riego en estos sistemas de producción agrega además más producción, probablemente más margen, agrega estabilidad, una estabilidad necesaria para la planificación de los cultivos, de las rotaciones, que logren trascender al fin y al cabo el año a año, o los ciclos a ciclos, sino poder darle una mirada un poco más larga en el tiempo, que permita entre otra cosa mejorar igualmente la toma de decisiones. La gestión de riesgos y seguros fue planteado, y ahí hay una base importante de mucho diálogo público-privado. Lo que podemos decir, la idea, el objetivo es que a fin de año se logre plasmar una hoja de ruta más clara con la
al fin y al cabo la amplificación de la herramienta de seguros en la agricultura, y la base más importante es que hemos logrado sobre el problema de las aseguradoras por los costos, porque el volumen también de asegurar en el Uruguay y los riesgos es chico. Entonces, bueno, se ha ido avanzando bastante en esa, nos habían planteado un montón de organismos de cooperación internacional que están financiando parte del desarrollo de la estrategia del riego, de los riegos y seguros del sector agrícola, y la posibilidad de pensar riego a escala regional. Eso permitiría agarrar otra escala y ahí las aseguradoras podrían bajar eventualmente costos de seguro. Ahí venimos avanzando bien, son lentos los procesos, indudablemente en toda la actividad agropecuaria y frente a los escenarios de principalmente cambio climático, el seguro pasa a ser una herramienta fundamental, necesaria, y en eso, según el rubro de la escala, indudablemente la participación del Estado es importante, no solo en la generación de los productos, sino también eventualmente en un aporte, según eso, escala, rubro, tipo de productores, a un compromiso de apoyo a la universalización de los seguros. Hay varios temas más, pero bueno, ya hemos hablado bastante. Yo quiero cerrar con algunas cuestiones muy generales más de reflexión. Capaz que ustedes que están en la diaria y cotidiana de las buenas y las malas de este sector, la agricultura, no menciona lo que fue la revolución de los últimos 25 años, y como toda revolución ha tenido cosas buenísimas, pero también errores, indudablemente. Lo han tenido indudablemente mucho aprendizaje. Hoy me acordaba cuando veía compañeros míos sobre acá en el año 99, no tuvimos soja. Me acuerdo que fue una mañana que plantearon algo, el tema Fanean soja, una mañana en un año entero viendo ahí. Esa fue la realidad hace 20 años, 25 años. Era impensable que 25 años después, igualmente el principal rubro de la agricultura del Uruguay es la soja, y eso muestra también un Uruguay que cuesta mucho los cambios, que somos lentos, somos la plena y llanura levemente ondulada. Así podemos hablar del clima, de la política, de la realidad nuestra, somos eso, no hay grandes revoluciones que se roben todo. Capaz que eso no explica lo que pasó en los 25 años de la agricultura, principalmente con la incorporación de la colza, de la soja, bueno, ahora la colza. Hay que reconocer todo lo que pasó y también reconocer que en estos 25 años un proceso bien importante de maduración del sector, pero también creo del gobierno y la política pública y los diferentes actores que integramos este sector. En primera imagen, hay un cambio de paradigma, capaz de la productividad por la productividad, a la productividad por la sostenibilidad, porque eso es lo que han ido haciendo ustedes, los productores y las empresas de la producción. Igualmente la productividad fundamental en tiempos de margen muy acotados. Pero probablemente la señal clara que han dado en estos 25 años, con todos los aprendizajes y los errores que uno puede ubicar capaz hasta el 2013, 2014, con precios internacionales muy buenos en ese momento para la soja principalmente, de ahí en adelante justamente ir mejorando, afinando los sistemas de producción en base también a los errores. Y ahí creo que ese cambio de productividad, sostenibilidad, la productividad es un componente, un pilar, pero lo fueron amplificando mucho más y fueron ustedes los productores que fueron metiendo con mucho más claridad la importancia de la sostenibilidad. Y ahí cambiaron el diseño de las rotaciones y los cultivos. En algunos casos se vuelve, creo, y eso está bueno, me parece como señal y necesidad, se habían eliminado las rotaciones agrícolas ganaderas, porque valía todo y el precio valía, en eso de la cuestión de los errores, capaz mirando mucho más la inmediatez y el momento, y no la perspectiva de la sostenibilidad de cómo sostener la producción, la economía, lo social y lo ambiental del empleo. Pero bueno, se fue mejorando, cambiando, sistemas de rotaciones, variedades, ciclos, los objetivos y las metas de las mismas empresas fueron cambiando también con esa racionalidad diferente, incorporando la cuestión de la sostenibilidad. Al fin y al cabo, lo que creo ha logrado el sector es el salir con una mirada muy corta del momento y empezar a ver el escenario de la agricultura
un escenario más a mediano y largo plazo que permita planificar, pensar y proyectar igualmente la economía de una empresa, pero también la sostenibilidad de un territorio, un lugar y el uso también de los recursos naturales. También esto, sobre todo el sector político, en estos 25 años hemos aprendido la importancia de la estabilidad y de las reglas de juego claras, coherentes, como conceptos centrales de la política pública. Creo que hay una maduración también en ese sentido del sistema político y en eso también reivindicamos la política de Estado, la continuidad de algunas políticas que también hemos madurado y aprendido y que para un sector como la agricultura o el sector agropecuario son fundamentales justamente en tiempos de mucha inestabilidad a veces y el Estado de marque sentido de estabilidad, de coherencia, que permitan, entre otras cosas, planificar el tiempo, la producción y la inversión. También hemos aprendido y todavía tenemos dificultades en determinar la necesaria articulación del Estado. Porque articulando bien el Estado, indudablemente el impacto de la política pública es mucho mayor. Y también cuando no articulamos bien, indudablemente lo recibimos en muchos lugares, que hoy también fue planteado, en este sector es fundamental y cada vez más fundamental la articulación, la coherencia, el diálogo del Ministerio de Ambiente. Igualmente es parte de lo que tenemos, hemos aprendido, que pensando el Uruguay siglo XXI, el Uruguay la producción, tiene que haber un diálogo mucho más fluido, coherente, y no con una tensión particular entre el Ministerio de Agricultura, la ley de pesca y el Ministerio de Ambiente. En ese sentido vamos, tenemos dificultades porque hay construcciones que también son culturales y políticas que no cuesta bastante, no se cambia en 2 días la mirada del ambiente, la mirada de la producción, pero justamente como país y como sector tenemos necesidad, urgencia y sentido de mirar el tiempo de que confluya mucho mejor el diálogo, las políticas articuladas del Estado. También en este tiempo, y ustedes lo saben mucho mejor que nosotros, nos hemos convencido que la calidad y la diferenciación de nuestros procesos y productos son la señal de identidad. No competimos por volumen, nuestra diferencia es la identidad y la calidad social de los procesos productivos. No es solo el grano de trigo, sino el proceso de cómo se produce ese grano de trigo. Indudablemente la identidad, la diferenciación y la presentación al mercado en este mundo tan complejo nuestro es justamente la diferenciación por calidad del proceso y del producto. Y también, finalmente, lo que hemos aprendido todos, y Uruguay tiene que conocer más, probablemente no una lógica de la soberbia. Yo cuando hablamos del tema de conciencia agropecuaria, que efectivamente el Ministerio actual lo va a retomar, porque tenemos necesario para nuestro país, justamente generar en lugar de diferencia estar más fuerte entre la ciudad y el campo, entre los trabajadores de la ciudad y los productores rurales. Pero también tiene que ser un plano de horizontalidad, reivindicando claramente la importancia que tiene el sector. Pero para nosotros también es muy importante la policía del pueblo, o la maestra que está en la escuela rural, o el trabajador de la construcción que construye de casa. Creo que ahí es necesario, indudablemente, nuestra necesidad como país de marcar la centralidad y la importancia del sector agropecuario para el desarrollo. Ese diálogo tiene que ser desde la horizontalidad, desde el encuentro, y no a veces capaz que nos planteamos si nosotros no vivimos este país. No hay que plantearlo así. Hay que pensar otra forma de dialogar y comunicar en esa sociedad que entienda que igualmente que el sector es fundamental, pero que también ustedes o ellos son fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Cierro entonces, y ese concepto del documento del programa de gobierno del Ministerio de Ganadería es el título, la centralidad del agro como motor y engranaje del desarrollo sostenible en nuestro país, sus territorios y sus gente. Eso es lo que se sintetiza y resume hoy en el lanzamiento de la cosecha del trigo. Yo creo que hay una poesía, canción que vincula el trigo con la lluvia. Siempre es el sol brillante con la espiga de trigo, eso, ¿no? Vamos a dejar que hoy no estuvo el sol, pero sí está la lluvia para el ciclo de verano que se viene y que algunos dicen que puede estar un poco entreverado, así que hoy sacamos el sol del trigo y metemos la lluvia para los cultivos de verano. Así que, bueno, muchas gracias, felicitaciones. Todo esto de la energía